Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos el ministerio cantando el himno número 443. Al cansado peregrino que en el pecho siente fe, el Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré. Alcanzado peregrino que en el pecho siente fe, el Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré. Cuando sus lazos el mundo arrojare ante su pie, te dirá: Dios, tu refugio, con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré. Si tu esperanza se aleja, cual sombra de lo que fue, oye atento la promesa: con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré. Cuando la muerte a tu estancia con afán golpeando esté, ten consuelo en la palabra: con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré.
Amén. Amén. Leamos el Apocalipsis, el capítulo 7, desde el versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 9. Dice Dios en su santa palabra: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y uno de los ancianos diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. 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 Oremos, hermanos. Gracias, bendito Padre, por la nueva oportunidad que nos permite que esta tu asamblea nos pongamos de pies delante del Espíritu Santo, el cual nos guía, Señor, y nos indicará en esta porción tan delicada, pero tan bella y hermosa, Señor, y difíciles, Señor, para muchos en todas estas generaciones de comprensión, de entendimiento. Pero tú eres el autor y el Espíritu Santo, el guía, inspirador, que puede entonces abrir la mente del verdadero creyente que quiera conocer las cosas pasadas, presentes y futuras de las cosas del Señor. Ayúdanos en esta mañana a todos los que estamos aquí, Señor, hermanos y hermanas, niños y jóvenes, podamos comprender los propósitos que tú tienes aparejados y preparados en los últimos tiempos para tu amada iglesia. Ilumínanos en esta hora y lo pedimos, Padre, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oigan bien, si estudiaron el capítulo 37 de Ezequiel, si estudiaron los 3 capítulos 9 y 10 de Romanos, si estudiaron el capítulo 4 del libro a los Hebreos, van a entender un poquito más esto que acabamos de leer. Si no lo estudiaron, mira, se van a quedar, como dicen los católicos apostólicos, ¿cómo? En misa, en misa. Se lo digo porque este es un capítulo que en 20 siglos ha traído, mira, división en la hermandad, en las academias, en las universidades, en los seminarios, en las congregaciones de los 12 y 14 niveles que yo conozco. Entonces, no se les olvide, hermanos, si no cotejamos la escritura antigua testamentaria con la nueva testamentaria, mira, no vamos a entender el Apocalipsis, sobre todo estos capítulos tan clásicos. Y este capítulo 7 del Apocalipsis ha sido una de las trampas que ha usado el diablo siempre, el enemigo del pueblo de Dios, ¿verdad? El cual no quiere que entiendan que él aquí en el Apocalipsis aparece como un gatito derrotado. Bien, él no quiere, y sobre todo él no quiere que los hijos de Dios se empapen, comprendan las cosas de la Escritura como la está explicando el Espíritu Santo. Ahora, no se le olvide que le he repetido más de 100 veces: el que tenga oído para oír, oiga. Sí, ahora, ¿a quién se lo dijo? A la iglesia y a los santos, ¿bien? A los siervos de Dios,
a los siervos, el verdadero siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Un esclavo al servicio de Dios que hace la voluntad siempre de su Señor, nunca la voluntad. Y que resulta que los exégetas, los teólogos de renombre, a quienes les dan el nombre de erudito, está bien ganado esa erudición en las universidades, pero en la escritura no son como Dios quiere. ¿Por qué? Porque son vanidosos. Apenas tienen un título de licenciado o doctor y enseguida se echaron a perder. Se echan a perder. Y eso es lo que, claro, el Señor Jesucristo cuestionó eso en sus primeros días de predicación y al final también. Los doctores de la ley, los escribas de la ley, los dirigentes religiosos, los que manejaban el templo, los que trabajan en la sinagoga, todos eran unos ¿qué? ¿Ah? Porque cambiaron la palabra de Dios que estaba escrita, pura, inspirada por la tradición de ¿qué? ¿Me entienden? De ellos. Cuando el Señor Jesucristo, todos esos rabinos, maestros y que doctores estaban basados más mayormente en ¿qué? En 5 ¿qué? 5 libros que ellos tenían, el Talmud, la Mishnah y otros libros más, donde la cual ellos se estaban bien empapados, bien enterados y sabían aplicar. Y por eso es que Dios los llamó siempre que torcían las escrituras y las verdaderas leyes que Dios dictó a su pueblo de Israel. La mayoría de ellos no las conocían, no las conocían porque los maestros y los guías, por el bendito diezmo, por el bendito de la alabanza personal y de la gloria personal, ¿verdad? Y del peculio personal, entonces se olvidaron de las verdaderas leyes de Dios. Es por ello que entonces vamos a ver, hermanos, por qué el Antiguo Testamento, que tiene base para explicar el Nuevo, muchos cayeron en ello. Entonces, no hagan lo que hacen muchos, que el Antiguo Testamento es una pequeña referencia, no es un fundamento, porque aunque ustedes no lo crean, hasta ahora yo he entendido que el Nuevo Testamento está metido en el Antiguo, pero al 100%. El hermano que quiera aprender de lo que está aquí en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Apocalipsis, tiene que obedecer las palabras del Señor Jesucristo. Escudriñar Juan 5:39, porque ellas son las que y todo cuanto esté escrito de mí tiene cumplimiento. Yo siempre se lo repito, ¿verdad? Y él, con toda reverencia y respeto, más de 43 veces citó las sagradas palabras del Antiguo Testamento. En sus 3 años y medio, más de 43 veces el Señor Jesucristo citó las palabras del Antiguo Testamento, avalando así lo que él estaba enseñando, porque era una nueva dispensación que él iba a introducir, una nueva introducción, ¿verdad? El nuevo pacto, de los 5 pactos que hay, el pacto abrahámico, que sabía Dios, hizo pacto con ¿quién? Abraham. Después hizo pacto con ¿quién? Con Moisés, son los segundos pactos. Y después viene el pacto palestino, que es el 3. Y después viene el 4 pacto, que es con David, segunda de Samuel. Y el último es el nuevo pacto en mi sangre. 5 pactos que el creyente de esta congregación debe de saberlo. ¿Y dónde están esos? En las Escrituras, en el libro de los 5 libros de Moisés, en el Deuteronomio tenemos el pacto palestino, en los libros de los reyes y de los jueces tenemos lo que se llama entonces el pacto que se llamó, ¿no? El pacto davídico vendría siendo entonces el 4, ¿no? Pero el tercero está en el palestino, que es importante que los hermanos lo revisen desde el Deuteronomio 33. Y vienen entonces con los pastores, los profetas mayores y menores, y vienen leyendo y leyendo. Claro, en un día no lo van a lograr, sino cada vez que tengan oportunidad en su casa van aprendiendo. Y el 5 pacto de Juan capítulo 13, que el Señor dijo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. 5 pactos que son reverentes y respetuosos en toda la Escritura. Quien no los conozca está botando el agua fuera del vaso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les mandé
yo al leer el 37, ¿qué entendieron ustedes un poquito allí del libro 37 de Ezequiel? Escrito para el pueblo de Israel. Vamos a abrir, busquen Ezequiel capítulo 37 para ligeramente darle así un paseo. Es necesario, todo comentario tiene que tener apoyo bíblico, base bíblica. ¿Qué les llamó la atención allí? Dios le da a su profeta, a Ezequiel, pues le muestra cómo ese pueblo de Israel iba a ser restaurado en un futuro, iba a ser nuevamente llevado hacia ese día. Ellos estaban realmente muertos, deshechos como nación ya, y Él los iba a resucitar pues de alguna manera. Por eso que está esa visión de los huesos secos, porque ese era el muerto, y que Él en un futuro los iba nuevamente a establecer como nación y como los iba a hacer resucitar, pues renacer. ¿Cómo ocurrió? Pero como lo está inspirando aquí el Espíritu a Ezequiel desde el 11, dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Ves? Todos estos huesos son la casa. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron, ¿qué? Nuestra esperanza. Y sabe, y de todo talado, o sea, separado. Sabe que los judíos actualmente, los esparcidos, dicen que no tienen ni esperanza ni tienen patria. Pero después del 12 de mayo de 1948, cuando se cumplió una de las profecías de Dios, entonces Dios empezó, después de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de mayo de 1948, entre las naciones, entre ellos Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, trajeron nuevamente familias, 76 mil familias las trajeron y las botaron allí en la tierra que producía caldo, espino y polvo y bestia. Y los lanzaron lo que se llama el desierto del Negev. Allí los lanzaron a ellos como para que se murieran. No bastaba con lo que había hecho Hitler, matando casi 7 millones de judíos en todo el mundo entero, sobre todo la Europa. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que esto que vemos aquí, esos huesos en un simbolismo, en una alegoría, Dios le está profetizando a Ezequiel en Susa, allá en Babilonia, porque ellos se les iba a cumplir los 70 años de profecía, porque ellos estaban cautivos por haber violado la palabra de Dios y haber desobedecido a Dios. Y ellos estaban cautivos allí, pero siempre hay un pequeño que clama a Dios, y ese remanente entre ellos Ezequiel y Daniel estaba acá en Babel y Ezequiel estaba en Susa, pero es la misma Babilonia, y eran hijos de sacerdotes y que conocían las escrituras, pero eran los intercesores delante de Dios. Claro, había muchos más, pero Dios clasifica a Daniel y a Ezequiel. Y estando ellos clamando, Dios les revela tanto a Ezequiel, el libro de Ezequiel, que es tan complejo que no todos lo entendemos, como también Daniel, el libro de Daniel, los 12 capítulos. Pero ¿qué pasó? Esa esperanza que hacían ya hace, ¿cuánto? 2750 a 2800 años, que esta profecía que ven aquí se produjo como profecía y todavía no ha llevado Dios a la totalidad de cumplir lo que le prometió a estos huesos secos, al pueblo de Israel, sino que lo ha ido por espacio. Cuando usted ve aquí, hijo del hombre, escribe y le dice, háblale y profetiza, vivirán estos huesos, vivirá Israel, quiere decir, vivirá este Israel que todo el mundo ha querido matar siempre, en el mundo entero, hermano, en estos 2800 años. Los judíos siempre, yo se lo dije el otro día, han sufrido un desprecio, ¿qué? ¿Y por qué? Por haber violado el pacto, los 5 pactos. Violaron los 5 pactos, incluyendo el actual, que ya se lo explico, ¿no? Violaron los 5 pactos ellos. Entonces Dios le prometió castigo. ¿Por qué Dios es tan severo
como dice Romano, mira la severidad de Dios. ¿Por qué Dios es tan severo con ese pueblo? Porque Dios le dio a ellos la data de la ley. Eso. Claro, es que Dios hizo un pacto con ellos solemnemente y de sangre. Exacto. Y entonces es inviolable. Ellos creyeron que Dios violaron el pacto. No nos vemos. Chao, pescado. Yo No tengo que ver contigo. no, ¿por qué? Porque ellos no se conformaron con lo que Dios les daba, sino como leyeron ustedes en la carta a Romanos, ellos acodiciaron ¿qué? La riqueza de quién? Del mundo entero. ¿Y los ídolos de qué? Del mundo entero. Y la forma de hablar y vestir y se comportarse del mundo entero. Cosa que Dios legisló con reverencia, porque Dios los llamó a ser ellos un pueblo, ¿ves? De sacerdotes, reyes y sacerdotes, y un pueblo santo, y los llamó mi especial tesoro. Mira, todo eso lo agarraron ellos y ¿qué? Lo hundieron en tierra, todos los israelitas. Fíjense lo que él produce el pecado en ellos. Y claro, como esa era una práctica continua, no temporalmente, ellos se hastiaron. No se le olvide que cuando ellos comieron tanto el maná durante 40 años, cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, ¿no? Haciendo referencia, ¿no? Del fastidio de ellos a las cosas de Dios. ¿Qué dijeron ellos del maná? Tenemos hastío y fastidio. Ese pan todos los días a las 5 de la mañana recogiendo eso tenemos. Bueno. Dice que ahí más adelante Dios suspendió el maná porque ya ellos iban a entrar a la tierra prometida y tenían que ahora ganárselo. Tenían que ganar el pan con él. Bueno, todo eso es muy claro. Pero esto que vemos aquí, actualmente, Israel, fíjense, para ponerlo más comprensible para ustedes, el Señor Jesucristo dijo en 2 palabras, yo he venido a buscar... Yo he venido a buscar y a salvar lo que... ¿A quién vino él en primer lugar? ¿Y qué pasó con eso que él vino a buscar y a salvar en primer lugar? A las ovejas perdidas de Israel, pero lo rechazaron, ¿no? Eso fue uno de los pecados. Rechazaron al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hicieron con el Señor Jesucristo? Lo patearon, lo bofetearon, lo escupieron, lo despreciaron y por último lo crucificaron, ¿verdad? Entonces, doble rechazo. Lo rechazaron y lo mataron. El visitante que venía a solucionar el problema. Y entonces cuando uno lee en Lucas y en los capítulos, cuando en la entrada triunfal, que ya lo vimos en una predicación, ¿verdad? Cuando él entró, ¿verdad? Cuando él lloró viendo la Jerusalén, ¿cómo dijo? ¿Quién lo dice? Lloró delante de ella. Llegará el día por haber rechazado al Señor Jesucristo, que ya le quedaba una semana para ser crucificado, y lloró delante de ellos. Llegará el día que ustedes no conociste el día de tu visitación. El Dios los visitó para solucionar este problema de Ezequiel 38 y no quisieron. Entonces vuestra casa es porque él iba a morir en esa semana. Ahora, ¿qué pasó a los 40 años de esa profecía? Vino entonces lo que el Señor anunció, la invasión de Roma a todo lo que se llamaba judío, el templo, las casas, los niñitos, los viejotes, todo. Dice que no se escapó nadie del látigo de romano. Los más jóvenes y los más valientes, como yo lo he repetido muchas veces aquí, se los llevaron 1.100.000 presos como esclavos del Imperio Romano para muchos lugares de Europa Vieja, de las islas, en todas esas cosas. Los romanos los utilizaron. Y los más resistentes, 620.000, murieron allí con la guerra y la peste dentro de Jerusalén. Además de eso, muchas cosas que los 14 escritores de esa época resañan y resaltan. Cosas que son horribles y que se cumplieron, que están en los profetas mayores y menores. Es bueno que todos ustedes lean para que puedan comprender la palabra de Dios, que siempre tiene
cosas buenas y cosas nuevas, cosas viejas y cosas nuevas. Entonces, ¿qué resulta? Cuando rechazaron al Señor, a los 40 años vino la invasión, vino entonces ¿qué? La dispersión. Hasta ahora, ¿cuántos años lleva Israel dispersa? 2000 años, que es la cautividad más grande que ha sufrido la nación de Israel. 2000 años están cautivos todos los que son israelitas. Ahora ustedes se dan cuenta que cuando cayó Salomón, la nación israelita se dividió en ¿qué? Reino del norte y reino del sur. 10 tribus para allá, para el norte, y 2 y media para acá, para el sur. Es decir, una ñapa, pues. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que vimos que desde allí, de esa época, que hace 2450 años, Israel ha estado dividida en 2 naciones, que es lo que vemos aquí nosotros, ¿verdad? Que ustedes leyeron, 2 palos secos, ¿no? Israel, además que son huesos secos, son como 2 palos en el mundo entero. Fíjense la figura que Dios está poniendo, ¿verdad? Además que son 2 naciones divididas, son como 2 palos secos, son como huesos secos. Significa que no hay vida para ellos en el mundo entero, aunque ellos son ricos, son sabios, son entendidos, tienen bastante billullo, se han destacado porque fue una bendición de Dios que se la prometió allá en el libro de Samuel. Y por eso el judío siempre, donde coloca el pie, brota petróleo y bota oro. Los judíos, donde hacen un diseño, eso lo llevan a cabo. Mira, ahora que resulta, hermanos, veámonos nosotros que los judíos están afianzados en el mundo entero. Y es difícil que ellos den al mundo entero. ¿Por qué? Porque están bien afianzados ¿con qué? Por lo material, Entonces que resulta que llega el momento que, como estamos leyendo aquí, la bestia que viene en el caballo blanco con sus compañeros, el rojo, el negro, el amarillo, anda por el mundo entero, y es cuando se va a desatar la persecución mayor para el mundo entero, lo que se llama la gran tribulación. Pero para ese entonces ya la iglesia no estará. Ahora, cuando usted lee aquí en Ezequiel, ¿y cómo se va a hacer eso? Bueno, dice Dios que los va a recoger como huesos secos y palos separados. Dice que Dios lo va a unir a ellos en 2 naciones, ¿verdad? Se tienen que reconciliar en 2 naciones, pero ¿acaso es que eso es de la noche a la mañana? ¿Cómo es eso que se van a reconciliar de la noche a la mañana? ¿Qué dice el 21? Versículo 21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y el 22 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. ¿Y cómo dice el último? El 27 y el 28. Dice así, versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir entonces que Dios va a recoger? Hay muchas expresiones de esto que Dios los va a recoger en todos los profetas mayores y menores, y en los reyes y en otros profetas, pero para que vean, para no ponerlos a leer mucho, esto es Dios prometiendo hace 2700 o más años que le profetizó que los iba a recoger, y hasta ahora ha recogido como nación, porque se está cumpliendo una profecía de los profetas menores. Formará Dios una nación en un día. Ya eso se cumplió el 12 de mayo de 1948, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vino Israel y se estableció por primera vez en Tel Aviv, no en Jerusalén, como capital, y allí pusieron ellos un estandarte, y allí empezaron a construir, y allí Jaffa, que es la preciosa para ellos, formaron la segunda capital de Jerusalén.
Antes, porque la primera capital es Tel Aviv. Jerusalén, que ahora no hace un año, sino un año y medio, cuando fue restaurada por derecho del Congreso de Estados Unidos y las naciones mismas que llevaron a ellos que se establecieran como nación allí. Entonces quedó escrito que ellos están ahora en formación para restaurar totalmente la capital de Jerusalén como la nación de Israel, una sola. Pero actualmente, oigan bien, hermano, actualmente no todos comprenden esto. Israel está dividido en dos naciones, todavía no se ha completado. Ellos tienen un problema, oigan bien, por eso yo les expliqué algo de las 12 tribus que estaban aquí. Ellos tienen un problema ahorita porque las tribus de ellos, muchas están perdidas. Y entre ellos la tribu de Leví. Y como la tribu de Leví, que eso me estoy adelantando algunos capítulos, la tribu de Leví está escondida en el mundo entero. Y esto le ha permitido Dios, porque cuando Dios empieza a utilizar el poder de la bestia, de los 4 jinetes en el mundo entero, que ellos sean perseguidos en el mundo entero, ¿entiendes? Y les sean saqueados y le quiten todo, y los empiecen a perseguir y a matar, es cuando ellos van a resolver regresar a Jerusalén. Cuando ellos empiecen a regresar allá, tienen que, en ese entonces no estará la iglesia, estará ¿quién? El periodo de la tribulación en apogeo, y ellos se harán la pregunta, ¿y quién les podrá contestar a ellos y guiarlos, instruirlos? ¿Quién? ¿Quién los va a instruir a ellos cuando pregunten? Y entonces, ¿qué haremos? Como lo hicieron cuando, ¿se acuerdan cuando Pedro predicó el primer mensaje en los Hechos del Apóstol? Varones Galileos, y entonces, ¿qué le dijeron? ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo? Arrepentido y creer el Evangelio para que sean salvos y sean vestidos del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los judíos preguntarán en ese entonces, ¿y quién son los 2 tutores? Ya usted lo sabe. Dios enviará, oigan bien, en el plan de Dios, en la antigüedad, Dios no permitió que Moisés lo enterrara ningún humano, sino ¿quién lo enterró? Dios lo congeló con el propósito para la gran tribulación, ¿verdad? Elías no vio muerte, pero Dios se lo llevó en una transformación también, que todos los vieron los profetas y lo tienen congelado también en algún lugar, ¿verdad? Elías y Moisés, eso es clarito en la Escritura. Otras personas, por falta de estudio, le dan unas explicaciones equivocadas a Elías y a Moisés. Pero para nosotros en esta congregación sabemos que los 2 tutores en la gran tribulación para la nación de Israel se llama ¿quién? Elías y Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés conoce la ley y sabe cómo es que se desenvuelve el sistema sacerdotal. Cuando Moisés le diga al pueblo, ustedes tienen que leer ahora el Antiguo Testamento para que ustedes tengan conocimiento, y tienen que leer el Nuevo Testamento para que ustedes tengan nuevo conocimiento, porque ustedes les dirá, ¿por qué? ¿Qué pasa actualmente con los judíos? Que no entienden mucho la escritura pura como está, no la aceptan, sino el comentario adicional que ellos tienen. Los mesiánicos allá en Israel son los saboteadores, porque ellos, sí hay entre ellos creyentes, porque lo que dice aquí, Dios ha salvado en 2000 años gentiles y judíos, y la iglesia universal se compone ¿de qué? Y eso lo sabe ¿quién únicamente? La gente discrimina muchas veces y por ignorancia creen que Dios no está salvando israelitas actualmente. Claro que sí, y esas cosas pertenecen ¿a quién? A Él. Pero los que se arrepientan a través de ¿cómo? La palabra, y los que sepan que solamente la gracia del Señor Jesucristo es la que salva, y el Cordero Pascual es el único que salva por su sangre derramada en la cruz. Es por eso que aquí en el Apocalipsis usted va a encontrar que aparece 26 o 28 expresiones, el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero, para hacerle énfasis y martillarle a ellos la mente
que solamente la sangre que vertió el Señor Jesucristo, a quien ellos llamaban el Cordero y a quienes despreciaron, cuando Juan clamó en el primer capítulo, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hicieron ellos? No me parece. Muy difícil. Y bueno, murieron en sus delitos y pecados. Ahora, hermanos, observen bien ustedes, que cuando esto está sucediendo en Israel, entonces ellos se preguntarán, pero ¿dónde está en el libro de Levítico? Y no se les olvide que Dios es maravilloso. Y como Dios es maravilloso y misericordioso y tiene un propósito siempre en cada dispensación. Entonces cuando ellos se den cuenta, oye, pero mira, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que pasó la hora de salvación y nosotros nos fuimos salvos, pero hay una oportunidad que Dios nos está dando. Y es cuando viene Moisés a asesorarlo en la predicación. Muchos creen que acaso que Moisés se va a aparecer, mira, aquí estoy yo, para esto, para el otro, para que haya pan y haya cordonices y haya bendiciones. No, predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El de la gracia. Porque ya el evangelio de la ley no tiene, sino la ley de la gracia. Moisés le dirá, lo que vino el Cordero y cumplió, eso es válido. Ustedes jovencitos que están en la universidad, ustedes que vienen de la universidad, ustedes que vienen con tanto conocimiento, le dirá Moisés. Y Moisés les verificará en la escritura, tienen que buscar la genealogía sacerdotal. Pero ¿cómo hacemos? Ya, espérate con calma, le dirá Moisés, busquen aquí. ¿Y dónde aparece? El sistema sacerdotal. Entonces cuando venga el sistema sacerdotal, Moisés le explicará la tribu de Leví. Para encontrarla tiene que ustedes que buscar un sacerdote que descienda de la genealogía de Aarón y llegue a María, la madre del Señor Jesucristo. Puede ser Aarón. Entonces que resulta que cuando esto suceda, hermano, ustedes verán que Moisés, con el conocimiento y el poder del Espíritu Santo, los va a iluminar a esos iniciados, porque no son todos en un momento 144,000 en un solo lugar. No, eso no es así. Moisés predicará a los más interesados, a quien Dios le envíe, a Moisés y a Elías. Y ellos buscarán la escritura. Ellos, como tienen ahora la genealogía en todos los libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, buscarán la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo 1 y verán, este desciende de aquí del rey y este por María desciende del sacerdote. Y tiene que haber un sacerdote y lo buscarán y hallarán, porque el Espíritu Santo es quien está trabajando con ellos en ese momento. ¿Me están entendiendo, verdad, hermano? Ahora no se equivoquen. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando eso llegue, que se llenen de conocimiento ellos van a verificar que hay un sacerdote esparcido en el mundo entero de la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví saldrá alguien que sabe manejar el ¿qué? El efod. ¿Qué es el efod? El sacerdote que descienda de la genealogía de Aarón y María va a aportar en ese entonces, por orden de Dios y de Moisés, un efod. ¿Qué es un efod? Con 12 piedras. ¿Por qué esas 12 piedras? Las 12 tribus. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando se invocaba en aquel entonces el efod, por orden del sacerdote mayor, o de Aarón, o de Moisés, o el sumo sacerdote, cuando había un problema grave, se llamaba al sumo sacerdote, o el quien ostentaba en ese entonces el efod, con las 12 piedras, una aquí, otra aquí y 10 en el pecho. Ahora hay una palabra que tenía que pronunciar el sumo sacerdote que se llama el Urim y Tumim. Urim significa verdad y el Tumim significa luz y verdad. Entonces cuando invoquen ¿dónde está la tribu de Leví? Estos son los descendientes, estos son los descendientes. Cuando toquen la piedra, invoquen el nombre de Dios, les va Dios a iluminar a Moisés y a todos esos iniciados cómo es que entonces van a conseguir la tribu de Leví a través del efod, porque es la práctica de la ley que quedó suspendida en 7 años que Dios suspendió para aplicarlo en la gran tribulación. Hermano, con calma, yo sé que esto es pesado y difícil de entender, porque todos los que están aquí no están acostumbrados a llevar este peso de conocimiento. Aun si lo llevan, bendito sea Dios.
y alabado sea Dios. Eso tiene que volver, porque entonces es cuando Moisés va a predicarles a ellos poco a poco, allá justamente en la tierra despreciada, Jerusalén. ¿Bien? Entonces que resulta que cuando ellos empiecen a tener ese conocimiento, el Urim y Tumim, luz y verdad, va a funcionar para los primeros iniciados. De cada 12 tribus van a haber iniciados y irán entonces por el mundo entero predicando ¿qué? Ese evangelio nuevo que ellos están entendiendo. El Antiguo Testamento que Moisés le está iluminando, y Moisés le está iluminando a ellos, y en el Nuevo Testamento. Y Elías le está demostrando, no se preocupe que si están en la apostasía, porque la bestia lo está persiguiendo, lo está aprisionando, lo está amenazando, porque no hay religión sino nada más que la religión ¿de quién? De la bestia, y no permitirá a la bestia que adoren a otro Dios, sino a Él solo, hermano. Es un pedido que dio el Señor Jesucristo, no es, ni será, no, que no fue, ni es ni será. Es tan difícil porque son los demonios que están gobernando al mundo entero a través del hombre montado en un caballo, y el otro caballo rojo, y el negro y el amarillo, hermano, en acción en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se den cuenta que, oye, que están siendo, mira, se les está revelando, porque mucha gente no se dan cuenta que la bestia va a tener oposición en el mundo entero, porque no todo, hermano, no todo el mundo se va a someter a ¿qué? Mucho, mira, muy difícil, aunque pasen hambre, aunque me maten, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, y aunque me maten, en Él confiaré, depositaré mi vida en Él. Eso lo decía Job en su agonía, en su enfermedad. La bestia, hermano, no se crean ustedes, va a gobernar con el poder militar en el mundo entero, y con los santeros y los demonios, pero también va a tener un poder de sanar directamente. ¿No es así? Miren, el Apocalipsis es un libro de carbón, de candela, ¿no? Pero para el creyente es recreativo, es grande. Y como nosotros, la iglesia, para ese entonces no estaremos nosotros, sino que estaremos con el Señor. El Señor está derramando en este momento, en estos sellos, y sobre todo en el 6 y el 7º sello, está derramando justicia y bendiciones. Ahora, ¿por qué justicia? Porque le está haciendo recordar a través de otra profecía que Israel, que está esparcido por el mundo entero, Dios lo va a traer. Lo va a traer cuando ya la iglesia sea arrebatada. Y cuando el emperador empieza a perseguir todo lo que es judío. ¿Qué usted? Mira, le vuelvo a repetir. Los judíos siempre, por haber violado la palabra de Dios, siempre, en toda la historia, desde que desecharon al Señor Jesucristo, hermano, han venido los judíos en persecución. Mira, entre todos los escritores que hay creyentes, hay un brasileño, un doctor en teología muy bueno y historiador muy bueno. Se llama Bill Mago, ¿no? Bueno, mira, ese se dio la tarea de escudriñar la historia de todo el Oriente y Europa, sacando fragmentos de cómo los judíos en cada década de los 2000 años, fíjense, pero resulta que él se encargó de recopilar lo que pasó en Europa, en el Medio Oriente, y parte de esa guerra que desataron allá en la Primera Guerra Mundial. Hasta allí yo creo que le escribió él. Entonces resulta que cada década, judíos muertos en cada nación, 10.000 judíos, 15.000 judíos, 12.000 judíos, 15.000 judíos, 12.000 judíos, y así cada década, para llegar hasta 1900 y pico, cuando él concluye. No hubo una década en 2000 años que los judíos no fueron despreciados, desechados, perseguidos, robados, matados, por haber ellos dándole la espalda a Dios. Por eso es que Dios aquí lo llama secos muertos. Son como palos secos. Hasta que Dios decida, por la persecución de la bestia, traerlos nuevamente a la tierra prometida. Ahora, ¿cómo va a traerlos Dios a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque cuando ellos, fíjense ustedes, oigan esto que es delicado, lo van a oír, no les va a caer bien.
cuando la iglesia sea arrebatada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí en el trono. Pero yo le hago una pregunta con mucho énfasis y respeto. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo estará en ese momento la gran persecución aquí en la tierra para salvar almas, como dicen muchos? ¿Ah? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Te lo dijeron o lo verificaron la Escritura? Es decir, Elías va a estar en la época de la persecución y la gran tribulación, porque la apostasía es tan grande que Elías les va a dar testimonio al pueblo de Israel que él le hizo frente a la Jezabel y acá los idólatras más grandes en el periodo de 39 reyes que tuvieron él y Manasés. Fueron los reyes más bárbaros con eso. Entonces Elías vivió en ese periodo de apostasía y fue el que hizo descender fuego y mató a los perseguidores de Dios. Y Elías creía, oigan bien, Elías creía que habían matado a todos, a los profetas, y habían destruido los altares, y esa cosa va a suceder, pero aparecerá entonces este grupo, 144,000, de los cuales Elías y Moisés van a instruir, van a capacitar en conocimiento de la palabra y de Dios, y ellos le van a hacer frente a todo, porque Dios siempre tiene un remanente apartado en toda dispensación, en toda época. Dios tiene un remanente a quien salvar, porque nadie ha entrado al cielo si no es salvo en la sangre del Cordero. ¿Cómo es posible que en la época de los reyes alguien fue salvo en la sangre del Cordero? A través del sacrificio. Porque todos esos sacrificios representaban al Cordero del Señor Jesucristo, el verdadero Cordero. Aquello fueron un simbolismo. Ahora vino la verdadera realidad del simbolismo. El Señor Jesucristo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora fíjate tú, eso, ¿verdad? Los judíos van a entender, el remanente va a entender que para poder entrar al cielo tienen que ser lavados, sumergidos, arrepentidos a los pies del Cordero, quien derramó su sangre, la cual dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todos los pecados. Sin eso es difícil que un alma entre al cielo. ¿Tiene? Al cielo, porque la verdadera esposa no son varias, sino una sola. Ella fue y fuimos de todas las naciones, tribus, pueblo y nación y lengua. Formamos un solo equipo, marido y mujer, rey y esposa. ¿Se puede ampliar un poco más lo que acaba de decir usted en cuanto al Espíritu Santo? Yo recuerdo que en la dispensación anterior el Espíritu Santo no estaba para que ellos pudieran ser santos como Aquí viene la confusión. Gracias por recordármelo bien, hasta se me fue. O sea, ratifíquelo, porque yo he visto Sí. Tienen la Biblia abierta, sí, yo también, así que léense el versículo 14. El versículo 14 es el versículo clave, 37 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ahora, pero fíjate, ahí está espíritu en menor o en mayúscula. Bueno, fíjese. Observen los hermanos que no manejan muy bien esto de los cuando espíritu es porque el pueblo de Israel está como muerto, ¿verdad? Es en simbolismo, está como muerto, ¿verdad? Y cuando un cuerpo está muerto, o sea, la vivacidad que debiera de tener el pueblo de Israel como portadores, que lo vamos a ver más adelante, pero el tiempo aquí se va volando, de Romanos 9, 10 y 11, ellos son portadores de todas las virtudes que Dios les dio. Y ellos, como portadores de esas virtudes, debieran de ser los avivantes en cuanto a conocimiento de Dios al mundo entero, pero ellos no son. Ellos escondieron la verdad. Por eso el Señor Jesucristo hizo énfasis, ¿verdad? Juan 8:32. Y conoceréis, y la verdad os. Bueno, ellos quisieron, le dieron la espalda. Bueno, entonces ¿qué resulta? Que perdieron.
Ahora fíjense, el espíritu aquí en minúscula significa que ellos están desanimados, están desconsolados, no les apetece nada a su tierra, menos a Dios, porque Dios dice que ellos son los judíos errantes y ellos están en luto esperando ¿a quién? El Mesías, que cree que le va a solucionar el problema en un caballo blanco con una espada y va a liquidar al dragón, al diablo y a todo lo demás. Eso no es así como ellos lo piensan, es a la manera de Dios. Bien, y claro, como es la manera de Dios, Dios le está hablando a ellos en las Escrituras, si ellos no creen en las Escrituras. Entonces el espíritu de ellos en menor, cuando lo ven aquí, ellos están así, desanimados, hasta que venga un mensaje de parte de Dios y los va a avivar, pero mensaje humano. Cuando ellos obedezcan y quieran entonces regresar, porque lo van a hacer por la ¿qué? Por la fuerza. Por la fuerza, porque ya no pueden hacerle frente a la bestia. La bestia les quitará todo. La bestia los matará y descubrirá que ellos son judíos y todos huirán. Dice Isaías y el otro profeta que volarán como palomas a las ventanas de Israel. Fíjate, o sea que serán llevados en aviones, pues. Entonces, que resulta que ellos, cuando se den cuenta, es cuando están buscando en Moisés y en Elías y en la oportunidad de revivir y volver a ser lo que fueron un pueblo unido, es el Espíritu Santo quien descenderá. Entonces, fíjate, en 7 años el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descenderá para redarguir a ellos. ¿De qué? Vayan, para que ustedes se verifiquen. Vamos a buscar apoyo bíblico. Busquen ahí Juan capítulo 16. Vamos a buscar apoyo bíblico porque si no se van a enredar todos. Juan 16. De Juan, desde el 5 hasta el 15. Anoten eso, es muy importante, hermano. Hasta el 15. 5 hasta el 15. Justamente el título que le pone aquí, la obra del Espíritu Santo. Ajá. Esto no os dije al principio porque ya estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, ahora fíjense, hermano. Cotejamos esto dicho por el Señor Jesucristo, y Él mismo habló allá, ¿verdad? Cuando inspira a Ezequiel. El Espíritu Santo estará entonces en el mundo entero, ya la iglesia no estará. Claro, me estoy adelantando algunos argumentos de los que faltan 3 perfiles, ¿no? Pero para que entiendan un poquito más, para poder explicar este capítulo 7, es necesario que expliquemos un poquito este capítulo 37, algunos versículos. Y entre ellos, este versículo clave del 37. El Espíritu Santo descenderá a hablar en el mundo entero con la nación de Israel, porque lo que es prometido por Dios, cumplimiento tiene. Y entonces, ¿quién es el único que puede, como dice el versículo 9 de aquí de Juan? De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿quién fue la nación de judía que desecharon al Señor Jesucristo? Todos desecharon al Señor Jesucristo. Les repito, los maltrataron, los crucificaron, los despreciaron.
Entonces la casa de ellos fue dejada desierta hasta hoy en día. Ahora, ¿ellos están en pecado o no? Porque son judíos, no tienen pecado. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Y el 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y de juicio. Ahora, ¿qué resulta? Ellos no quieren creer en mí en 2000 años. Bueno, viene el juicio, que es lo que vimos aquí en el capítulo 6, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando abrió el sexto sello, abrió dos palabras, justicia y juicio, haciéndole justicia al pueblo que va a restaurar en el futuro. No se le olvide que el ángel le está mostrando a Juan, el creyente, para que le enseñara a la iglesia lo que había de acontecer en el futuro, hermano. No se enreden mucho, hermano. Yo sé que esto es nuevo para ustedes, pero ¿qué pasa? De justicia por cuanto, no cree en mí. Bueno, está muy bien. Le sale entonces, ¿qué? El juicio. Y no todo, fíjese, lo vamos a ver, porque el tiempo se nos va. Lo vamos a ver en Juan. No todos judíos en la gran tribulación serán, ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos se creen que no pecaron. Entonces le aplica a Dios el juicio. Ahora, si ellos creen, se les aplica entonces, ¿qué? La justicia redentora, restauradora, ¿verdad? Bienhechora, la justicia para el pueblo de Israel en ese momento que Dios está recogiendo a estos huesos secos, a estos palos secos. Él los formó una sola nación y los trajo a través de una predicación nuevamente, definitivamente a Jerusalén. Ahora viene la predicación por tribu y cada tribu, siempre los más avanzados, ¿verdad? Como hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando empezó su mensaje, ¿de dónde empezó? Allá en Galilea, donde estaba la Magdalena. Allí rescató él por primera vez, vengan y os haré en pos de mí, y llamó a Pedro, a Andrés, a Felipe, a Natanael, a Juan y a Jacob, y así llamó a 7 por allá por Galilea, y así vino predicando, y después llamó a 2 más, y así hasta completar los 12 llamados, por parte. La misma tónica que Dios aplica en su forma de proceder, la va a aplicar aquí. No como dicen muchos, que Dios es poderoso y reunió de golpe como lo hizo con las aguas. ¡Bin! 12,000, vayan y prediquen por el mundo entero, Dios mío. Oye, es verdad que suena bonito. Estos que pecaron contra Dios y le pegaron, dijeron de todo y maldijeron al Señor, ahora ellos tienen que beber, la copa de ira que ellos obligaron al Señor Jesucristo. Ellos pagarán lo que sembraron. Ahora muchos de ellos sí aceptarán, porque la salvación de Israel está en 3 puntos en todos los 67 libros, en 3 puntos. Se llama primero visitación, rechazo y restauración. En la restauración es cuando Dios va a recoger a su pueblo con mucha incomodidad. 3 años y medio se va a llevar Dios a recoger en restauración a Israel. 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio es cuando va a resurgir y salir de ¿qué? Un remanente que se llaman ¿qué? Los 144,000 a través de la predicación del Evangelio, corroborada y aprobada con el Antiguo Testamento. Es la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, hermano de la tribu de Aser. ¿Cómo va a ser? Ve y dile a la gente de Neftalí, que allá de la tribu de Neftalí, que solamente la sangre del Cordero es la que nos limpia de todo pecado y nos hace hijos de Dios, para que seamos lo que dice ya en Éxodo capítulo 19, versículo 16. Vengan y os haré que sean mis sacerdotes y reyes. Eso está Dios por cumplido. No lo cumplió nunca y lo va a cumplir. Entonces esas palabritas tienen que tomarlas esta congregación con mucho respeto y reverencia. Se llama Éxodo 19, versículo 6. Vengan y os haré que seáis mis reyes y sacerdotes. Escríbanlo, hermano, escríbanlo. Eso es importante, hermano. Bien. Hermano, entonces el Espíritu Santo
solo redarguirá. Ajá, exacto. Ahí ahora que va, como el Espíritu Santo vino para cumplir lo que la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos en su santa y bendita voluntad desde el principio idearon, ¿verdad? En la predestinación. Dios no hace nada así por azar, hermano. Nosotros creemos que Dios hace así como nosotros estamos con Tim Marín de dos. ¿Tú crees que Dios obra así? Tim Marín de dos espirituales. No, Dios hace todo ordenado. Si no, no le hubiera dado 9 meses a la mujer para que le tuvieran a ti en la barriga, ¿verdad? No, ¿verdad? A mí también. Pero, ¿verdad? Dios es un todo, es una ley que se cumple paso a paso, punto a punto, letra por letra. El tiempo, todo Dios lo hizo así. Cuando Él se sentó y en su trono y vio lo que Él había creado Dios y todo lo que Dios vio, era grandemente maravilloso. La iglesia es una cosa maravillosa, hermano, que Dios ha creado. Y lo vamos a ver cuando estemos, cuando completemos los 7 perfiles. Todos aquí nos gozaremos más viendo lo que Dios ha hecho mundialmente en 2000 años, a quien Él llama mi iglesia, mi amada, mi esposa, mi reina, mi consorte, como vamos a usar esa palabra. Bien, entonces que eso es maravilloso entenderlo. ¿Y cómo entendiendo? Oyendo a los predicadores, no, leyendo las Escrituras. Siempre habrá en esta asamblea rivalidad, malo entendimiento, mala comprensión, por falta de ¿qué? De interés y de no leer. Aquí actualmente, en esta pequeña manada, aquí hay hermanas y hermanos que dicen que este es el capítulo 7. Oye, qué maravilla de Dios en la gran tribulación. Miren la multitud sin número que Dios salvó de la gran tribulación. Pero entonces la palabra de Dios 7 veces aparece en el Apocalipsis y despreciaron a Dios y maldijeron a Dios y no creyeron a Dios. Ustedes lo han leído. 7 veces aparece en el Apocalipsis. Y maldijeron a Dios y despreciaron a Dios, ¿verdad? Y no quisieron oír a Dios, ¿verdad? Se fueron con la bestia y antes proclamaron, ay, ¿quién cómo? La bestia, pero no, de Dios no dicen eso. Eso es importante, hermano. Cuando ustedes, hermanos, oigan siempre al Espíritu Santo, Él les dará. Él les dará. Dame, toma. Eso sí, considérense que son verdaderos siervos de Dios al servicio de Dios. Bien. Ahora, bien, si ven entonces que la clave de aquí el 14, el versículo 14 de Ezequiel, el versículo 14, que es clave, enviaré mi espíritu en mayúscula, es el Espíritu Santo que se presentará a través de lo que le habló entonces Moisés y Elías a toda la nación de Israel, ya formada no 2 naciones, sino una. Ahora ustedes van a su casa y van a poder cotejar lo que yo le estoy diciendo, viendo mejor el capítulo 37. Lo van a traer a este capítulo 16 de Juan y lo van a cotejar en su estudio privado con los 3 capítulos de Romanos 9, 10 y 11 para comprender. Fíjense, les voy a dar únicamente una clave para terminar. Busquen allí en Romanos 9, el versículo Romanos 9, 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y yo te dije hasta el 7. Desde el 6 y el 7 por ahí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ajá, ahí está, ¿ves? Ni por ser descendientes de Abraham son todos Ajá, hijos, mira. sino en Isaac que será llamado. Ajá, mira, oigan bien, sí, va. Tomen en cuenta eso, que el Espíritu Santo le está explicando a Pablo y Pablo le está explicando a su raza, a sus hermanos, porque él le hacía honor, porque él tenía una dualidad de predicación, predicarle a los judíos y a los gentiles.
Y le estaba predicando en este caso a los judíos que estaban en tierra de gentiles. Había una dualidad de creyentes. Pero para que, como los judíos actualmente, ¿qué ha pasado con los judíos verdaderos israelitas? Están esparcidos por el mundo entero, pero ellos han violado la ley y mujeres se han casado con gentiles y hombres gentiles se han casado con mujeres judías. Entonces, el verdadera casta a quien Dios le prometió, tomen en cuenta esto, a quien Dios le prometió una casta de hebreos no están ligados. Es por eso que lo vamos a ver más adelante, porque Dios no va a permitir que los que se insertaron en el pueblo de Israel, no cumpliendo la ley de Dios, Dios lo va a salvar. Por eso Pablo le dice aquí, no todos los que son descendientes, sino la promesa, ¿verdad? Descendientes de la promesa, porque Dios le prometió, Dios le prometió a la tierra prometida. No se le olvide que Dios, además que le da la tierra prometida, también cuando llega el momento, cuando Dios forma el hogar de Abraham y Sara, que resulta que Sara, porque no tenía hijos, se precipitó y no esperó la hora de Dios. Y como no esperó la hora de Dios, ¿qué hizo ella? Le dio la sierva, que era uso y costumbre y ley de ese entonces, se la dio a Abraham para tener ¿qué? Descendencia. ¿Y nació quién? Ismael viene siendo el primogénito de Abraham, pero no de Sara. Pero no un primogénito con derecho ¿a qué? A la herencia que Dios le había prometido en primer lugar a Abraham, en el pacto con Abraham. ¿Me están entendiendo? Ahora que resulta que después de eso es cuando baja Dios y habla con Sara y Abraham, y es cuando Sara queda en estado y nace ¿quién? Isaac, que es el heredero de la promesa. Y de ahí en adelante Dios trae paralelamente a los árabes que no son conforme a la bendición de Dios en la promesa, y trae a los judíos o israelitas a través de la línea de Isaac como el de la promesa. Son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob los que van a heredar desde allá la bendición de Dios en 3 niveles. También esos 3 niveles se los explico la semana que viene. Y por eso es que Pablo le suelta aquí, con conocimiento que tenía, a esta gente que estaban empezando, no todos los que son israelitas disfrutarán de la promesa y de la selección. Van a conseguir una palabra en esto, la selección. Ahora, ¿es Dios discriminativo? No, Dios cumple lo que prometió. Dios cumple eso. Y son el hijo de la promesa que Dios va a sacar de esta nación de huesos rotos. Los va a llevar, y de ahí Dios va a sacar un ¿qué? Un remanente, que lo vamos a ver explicado ampliamente en 2 o 3 ministerios más que vendrán, si es que el Señor nos permite que el próximo domingo lleguemos allá. Dios los bendiga, hermanos. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.